Dios te bendiga y que lo haga como Él sabe hacerlo, de manera grande. Que las misericordias, las bondades de Dios estén contigo y con los tuyos. Además de recibir esta palabra, compartas el devocional de hoy con todos los contactos que tienes a través de las redes que usas. Además, también quiero animarte a que si no te has suscrito a este canal, también lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque cada vez que una persona se suscribe al canal, más personas lo encuentran y así reciben lo que tú también estás recibiendo, la palabra divina. Y si quieres dejarnos algún comentario, alguna petición de oración, con gusto, constantemente los estamos leyendo y valorando de veras de manera especial. El devocional de hoy está titulado El tesoro de la Biblia. La Biblia, después de 40 años de leerla, estudiarla, meditarla y aplicar sus principios para mi vida personal y familiar, yo le llamo a este maravilloso libro, el libro de los libros, la ley de las leyes, la constitución del universo y de la vida. Para todos los hijos de Dios, esta es la ley principal por la cual nos regimos. La Biblia contiene el origen y la historia del universo y de la vida humana. Su escritura se inició hace más de 2000 años y se complementó como el libro más sagrado en un espacio de 1600 años. Su escritura fue ordenada e inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, dice ella misma, y escrita por más de 40 personas que Dios les seleccionó para cumplir tan grande misión. Además, la Biblia es el libro más leído, es el libro más amado y también el más odiado y perseguido. Pero este libro maravilloso es un libro transformador de miles de millones de almas, de personas a lo largo de toda la historia. Este libro tan sorprendente ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos en todos estos años. ¿Qué tesoro encontramos en las palabras de Dios? Vayamos a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es escudriñar? Hablando de la orden que da nuestro Señor Jesucristo. El término escudriñar viene del griego dieregno, que significa escarbar con las puras manos, con el propósito de hacer un agujero en la tierra hasta encontrar algo perdido que se busca. Eso es escudriñar. Escarbar con las manos, con las uñas, como decimos popularmente. Y eso requiere una labor intensa. Además de qué es escudriñar, llegamos a una pregunta. ¿Qué escudriñar? Jesús dice que debemos escudriñar las Escrituras. Se los leo por segunda vez. Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Las Escrituras hay que escudriñar, dice Cristo Jesús. Escudriñar la ley de las leyes. Escudriñar la constitución del universo y de la vida humana. Porque este libro es el manual de la vida, es el manual de nuestra existencia. Casi todo producto manufacturado trae un manual para su operación. Y esos manuales nos dan detalles sobre las características de ese objeto y cómo saber usarlo correctamente. Pues la Escritura es el manual que nos dice de dónde venimos, para qué estamos en esta tierra y hacia dónde vamos. Es el único libro
que nos muestra estas verdades. Y una tercera pregunta que nos hacemos sobre este tema, el tesoro de la Biblia. ¿Con qué propósito escudriñar las Escrituras? Porque es una orden de Jesús. En primer lugar, hablemos del propósito equivocado. Muchas personas leen la Biblia para saber más. Algunos también la leen para discutir con otros. Jesús dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Jesús está indicando un propósito equivocado al escudriñar la Biblia. El propósito equivocado al escudriñar la Biblia es cuando nos acercamos a ella con ideas religiosas preconcebidas o con prejuicio. Pero Jesús nos enseña el propósito correcto por el cual nosotros debemos escudriñar la Biblia. Y es para conocer al autor de la vida, conocer la persona central de la misma Escritura, que es Jesucristo. Cristo está en toda la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Rápidamente te doy algunos rasgos o evidencias. En el Génesis lo encontramos a Jesús como el creador. En el Éxodo, en el segundo libro de la Escritura misma, encontramos a Cristo como el libertador. En Levítico, Él es el legislador. En Números, Jesús es el Dios perfecto. Y en Deuteronomio, es el revelador del poder y la bondad de Dios. Y así sucesivamente. Llegamos a Mateo, el primero de los evangelios en su orden. Jesús es el Rey. En Marcos, Jesús es el siervo. En Juan, Cristo es Dios. En Romanos, Jesús vuelve a aparecerse como el monarca, el soberano de los reyes de la tierra. En Apocalipsis, Jesús es el centro de la revelación gloriosa. También en esta orden de Cristo que dice escudriñar las Escrituras, encontramos el cuándo hacerlo. El verbo que Jesús usa, escudriñe en las Escrituras, es un verbo en presente continuo, es decir, siempre, constantemente. Encontramos en la palabra de Dios algunas órdenes muy precisas de Dios, el autor de ella misma, como en Deuteronomio 6, cuando nos habla a los padres que le enseñemos a nuestros hijos su palabra todos los días, dice. Y en los salmos, por ejemplo, la experiencia de los salmistas es como en el Salmo 1, que dice, bienaventurado el hombre, el varón, que no anduvo en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la palabra del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. También nos recordamos y lo encontramos en Josué capítulo 1, versículo 1 en adelante, cuando Dios le dice a Josué que debe suceder a Moisés y le da órdenes a Dios, y una de ellas es que medite de día y de noche en su palabra. Apocalipsis capítulo 1 comienza diciendo que es bienaventurado el que lee, el que entiende y medita y practica estas profecías. También llegamos a el método para escudriñar la palabra de Dios. Un método es la manera de hacer algo, los pasos a seguir, sobre todo el cómo hacerlo. Hay que escudriñar la palabra de Dios primero con una devoción profunda, una devoción intensa. ¿Qué es devoción? Es un amor pleno, un amor profundo. De esa manera hay que acercarnos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el propósito principal de ella, al escudriñarla, Jesús ya lo establece, porque ellas dan testimonio de mí. Es decir, Jesús está diciéndonos, porque ellas me revelan a mí. A través de ellas me conocen. No hay forma de conocer a Jesús si no es a través de las Escrituras, porque ellas mismas nos llevan a tener un encuentro personal, especial, profundo con Cristo Jesús. También hablando del método, la manera, el cómo escudriñar la palabra, además de hacerlo con una devoción profunda, debemos hacerlo a diario.
En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra que debemos presentarnos en culto racional a Dios. Culto racional está haciendo relación a lo que hacemos diariamente. Comer. Muy raros aquellos días que no llevamos algo a nuestro estómago, a nuestra boca. Así como diariamente nos alimentamos porque nuestro organismo nos lo pide, de la misma manera diariamente debemos consumir este bendito alimento que es la palabra del Señor. Y eso nos habla, decía, de sacrificio, de una actividad intensa, de una disposición plena, de una intencionalidad clara para estudiar la palabra de Dios, meditarla en ella. Para concluir esta palabra, te pregunto, ¿cada cuánto tú te relacionas con la palabra de Dios? ¿La estás leyendo? ¿La estás meditando? Jesús ya nos ha dado la orden que escudriñemos su palabra para conocerlo a Él. Gracias, Señor, por darnos la maravillosa oportunidad de conocerte a través de tu palabra y de tener aún en esta tierra la libertad de poseerla, de estudiarla, meditarla y aplicar sus principios a nuestras vidas. Es un gran privilegio el que nos concede, Señor. Y ojalá que las personas que han oído esta palabra, este devocional de hoy, comiencen a aplicar, a obedecer la orden que tú nos has dado, escudriñar las Escrituras para conocerte a ti. En tu santo nombre creemos, Señor, y así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parucía Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parucía Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias, formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras.